Hola muchachos, voy a hacerles una grabación rápidamente, prosiguiendo el tema que vimos el día viernes para intentar avanzar un poquito más deprisa con respecto a la temática, ¿listo? Entonces el día viernes quedamos en la explicación de los componentes o los elementos de memoria. En ese caso solamente vimos la descripción funcional, pero vamos a avanzar un poquito en la parte del hardware digital, en este caso pues los elementos de memoria. Típicamente estaríamos hablando de los flip-flops, ¿sí? Que es el elemento de memoria más importante de los circuitos digitales secuenciales, pero dentro de ellos hay diferentes categorías. La categoría más sencilla con la que vamos a trabajar inicialmente son los latch. Entonces latch son un tipo de flip-flops o biestables también, popularmente conocidos así, y se pueden implementar a partir de una combinación de circuitos combinacionales, en particular muy sencillos. Entonces hay posibilidades como los latches que utilizan compuertas AND, NAND, y los latches que utilizan compuertas NOR, ¿sí? Por lo que son compuertas, ya saben ustedes, aplica el término de universales. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a hacer un esquema aquí, o prosiguiendo con el esquema que vimos el día viernes. La arquitectura de un latch de compuerta NAND básicamente estaría representada de la siguiente manera. Entonces tenemos dos compuertas de tipo NAND, pero va a haber una interconexión en particular que la vamos a llamar más adelante como la retroalimentación transversal. Básicamente en este circuito algunas o las salidas retroalimentan a las entradas de las compuertas NAND. Entonces si hay unas entradas que pues acá empiezan a cobrar o tener algunos nombres específicos. Por ejemplo, esta se conoce como set. Acá hay otra que normalmente se llama reset. Y tenemos unas salidas que típicamente se conoce como Q, la salida Q, y esta salida se conoce como Q negada, que viene a ser la salida negada en este caso, Q. Hay una conexión que entonces viene a ser la retroalimentación en particular que corresponde a esta retroalimentación y bien a esta otra retroalimentación. Es decir, como ustedes observan, parcialmente las salidas están interconectadas con algunas de las entradas, bueno, en este caso de las compuertas. Entonces, ese es un ejemplo típico de lo que sería un latch, ¿sí? Bueno, en el caso del latch, pues, ¿cómo funciona? Aquí habría que analizar pues, las diferentes posibilidades, ¿sí? En este caso, cuando nosotros estamos trabajando con un latch, lo que realmente deseamos es algo que se conoce como establecer un posible estado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta entrada set que ven ahí tiene una función en particular. Entonces, set es la que establece la salida Q. Entonces establece Q en un estado, llamaríamos en el estado, por ejemplo, 1, en uno de los posibles estados que puede tener este circuito. Reset también tiene una función en particular y es la que restablece Q a un estado, llamémoslo, 0, ¿sí? A un estado 0. Y este latch, entonces este sistema que lo llamaríamos latch, prácticamente trabaja con dos estados o esa célula básica. Entonces latch típicamente se conoce latch RS NAND, pues trabaja con dos estados. ¿Listo?
Bueno, ahora vamos a analizar un poco en detalle, mirar más el funcionamiento, que tal vez el viernes no quedó muy claro. Eh, por lo general, las entradas, vamos a analizar uno de los casos. Es por lo general las entradas que es set y reset permanecen en alto, ¿sí? Permanecen en alto. Para el ejemplo del circuito, pues entendemos que alto hace referencia a una entrada binaria, un valor binario con un equivalente de 1 binario. Aunque pues si esto estuviera negado que también eh, existe esa topología, pues tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, esas salidas, perdón, esas entradas permanecen eh, en lo que llamaríamos un estado alto. Entre comillas acá o en mayúscula para hacer más énfasis en eso. Entonces permanecen en un estado alto. Bueno, y puede ser que una de esas entradas cambie a un estado bajo, pues mediante un pulso, por ejemplo, pues cada vez que se quiera cambiar el estado pues de las salidas del hash. Entonces, cuando nos referimos a Q negado, estamos refiriéndonos específicamente a cambio de estado. Bueno, entonces vamos a hacer un análisis mostrando que hay, digámoslo así, hay dos estados de salida con la misma probabilidad. Entonces, uno de esos casos viene a ser cuando set es igual a reset. Y en este caso, pues lo ponemos en un estado alto, en un valor alto, que vendría a ser 1, ¿cierto? 1. Bueno, entonces para ese caso, en una de esas posibilidades es donde, por ejemplo, tendríamos que en Q, vamos al dibujo, tendríamos que tener un valor de 0. En Q negado tendríamos que tener un valor de 1. Esto dijimos que es 1 y esto es 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este 0 retroalimenta acá. Sí, hagámoslo así. Este 0 retroalimenta acá. Y este 1 hace retroalimentación a la entrada de esta compuerta NAND. Entonces, si ustedes revisan la operación, se dan cuenta de que 1 NAND 1 pues nos daría 0 y 0 NAND 1 pues nos daría el equivalente a 1. Entonces, esa es una de las posibilidades. Entonces, en ese caso, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando ocurre todo lo contrario? Bueno, hay otra posibilidad. Y es cuando por ejemplo, las salidas no corresponde a 0, 1, sino más bien corresponde a Q igual a 0, perdón, Q igual a 1, que ya lo analizamos con 1. Entonces, Q igual a 1 y Q negado pues igual a 0. Entonces, nuevamente ustedes pueden hacer el análisis. Este 1 retroalimenta y este 0 retroalimenta. Si hacen la operación, entonces 1 NAND 0 pues nos daría 1 y 1 NAND 1 también nos daría 0. Entonces, esas son como las dos posibilidades en donde se puede producir, digámoslo así, esos valores. Pero vamos a analizarlo más adelante por medio de un análisis en cuanto a determinar la tabla, una tabla lógica que nos describa el funcionamiento de ese circuito. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar un poco en detalle algo que se conoce como cómo establecer el H. ¿Listo? Entonces vamos a analizarlo ahora por medio de, o sea, imaginando que aplicamos un pulso digital a una de estas entradas. Es mejor a veces hacer el análisis por medio de diagramas de tiempo, ¿sí? Porque solamente acá estamos haciendo el análisis para un valor en particular y estos circuitos pues funcionan con respecto al tiempo, es decir, a instantes de tiempo. Les vamos a imaginar, por ejemplo, que a la entrada set, en vez de aplicarle un valor digital constante, lo que vamos a hacer es aplicarle un pulso. Entonces, por ejemplo, imagínense que el pulso que aplicamos a set tiene esta forma. Es una señal, un pulso que tiene estas características.
Entonces aquí en este nivel es 1, acá es 0, acá tenemos el instante T0 y aquí tenemos el instante T1, ¿sí? Es decir, ese es el nivel que vamos a aplicar a el nivel lógico a set. Mientras que a reset, imagínense que vamos a aplicar un 1, ¿listo? Entonces, en ese, digámoslo así, en ese momento, pues, ¿qué pasaría, no? Entonces, realmente lo que pasaría es que tenemos que analizar qué pasa durante los diferentes instantes, más o menos entre este valor, o bueno, entre este espacio y posteriormente entre el intervalo T0 a T1. ¿Sí? Bueno, nos interesa ese intervalo. Entonces, pues habría que analizar dependiendo de lo que tuviéramos pues a nivel de los valores de la señal. Entonces, aquí nos toca asumir, vamos a asumir algo que se conoce como un valor inicial, o bueno, un estado que aquí pues hubiera ocurrido. Por ejemplo, ustedes pueden decir que esto inicialmente estaba en 0 y pues que esto estaba en 1. Pero para más representación, como es un diagrama de tiempos, pues vamos a asumir que es un diagrama de tiempos. ¿Listo? Entonces, acá tendríamos el valor de 0. 0 y aquí tendríamos el valor de 1. Listo. Entonces, inicialmente vamos a arrancar con esa suposición. ¿Listo? Entonces, eso sería antes de que ocurra, se produzca el pulso. Entonces, a medida que se aplica ese pulso en set, ¿qué va a pasar? Entonces, esto sería lo que llamaríamos T sub 0. T sub 0. ¿Qué pasaría cuando se aplica, digámoslo así, este nivel, entre comillas? Vamos a analizarlo, bueno, con estos valores. Se supone que esto es 0 y acá se supone que esto es 1, ¿cierto? Estamos analizando antes del instante T0, entonces la señal que viene aquí, pues para ese instante sería 1, 1, ¿sí? Entonces 1 NAND 1 pues nos daría 0 y 0 NAND 1 pues nos daría 1. Bueno, listo, entonces ya tenemos ese valor, pero entonces ahora la señal de set cambia. Entonces set cambia a 0 en este instante. Acá pues entonces el valor sería 0. Y fíjense que lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces ese 0 NAND 1 pues me va a producir un cambio, ¿no? 0 NAND 1 pues lo que nos va a producir es un 1, ¿no? Entonces en el instante que llamaríamos T sub 0 hay un cambio de estado. Entonces la señal cambio de estado, llamémoslo hasta aquí, hasta T1. Y lo mismo pasa acá, pues si esta es 1, pues esta entonces cambia a ser 0, ¿no? Porque es la inversa. Entonces se establecería el nivel lógico en 0 y este se establecería en 1, ¿cierto? Y pues ustedes revisarían. Entonces ya el valor lógico cambia acá, o sea, para esos instantes sería 1, 0. Eso es lo que llamamos un cambio de estado en el circuito. Este 0, entonces se retroalimenta acá. ¿Cierto? Y este 1 pues también retroalimenta acá y se nos debe cumplir pues la condición. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí hubo un cambio que hicimos fue estableciendo un cambio como tal. ¿Listo? Bueno, y ahora pues ya teniendo pues por ejemplo ese análisis de la señal, pues podríamos hacer otro análisis. Por ejemplo,
o sea, lo que vimos fue que establecimos un nivel, ¿no? Entonces, pues a medida que se aplica un pulso en la señal de set, pues ahí lo que observamos fue que eh, cambia el nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambia de bajo en el tiempo t sub 0, pues Q cambiará a alto. Y ese nivel alto pues va a obligar a Q negado a cambiar abajo. Entonces, pues, de tal manera pues que la compuerta NAND tendrá dos entradas. Entonces, por ejemplo, fíjense que ahí tenemos las entraditas de la compuerta NAND 1 en 0 y la de la retroalimentación en 0. ¿Listo? A nivel pues de la compuerta NAND, pues fíjense que esa se mantendrá en bajo. ¿Listo? Bueno, ahora se podría analizar qué pasa si cambiamos los valores, por ejemplo, de la señal de salida. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginar que aquí ocurrió otra cosa, o sea, no era originalmente 0 y 1, sino por ejemplo aquí era 1 y 0, 1 y 0. Entonces ustedes podrían hacer el mismo análisis, ustedes por ejemplo acá la señal está en 1, acá está en 0 y la idea es verificar exactamente esto mismo que analizamos, ¿cierto? Entonces esos estados los asumimos y hacemos el análisis, ¿no? Entonces por ejemplo antes del instante t0, ¿qué pasaría, no? Entonces antes del instante t sub 0, aquí es un 1 y este 1 retroalimenta acá, ¿no? Bueno, aquí es un 1 también. Entonces este 1, NAND 1 sería 0. Este 0 se propaga acá, 1 NAND 0 nos daría 1, ¿listo? Pero ¿qué pasa cuando hacemos el cambio en el instante t sub 0? Entonces en el instante t sub 0 la señal de set cambia a 0, y entonces ahí ya vamos a tener algo pues completamente diferente. Este 0 dan 0 nos da 1. Entonces fíjense que ahí por ejemplo no hay cambio de estado, sino que se mantiene el estado durante la aplicación del pulso. Si no hay cambio de estado, pues este se mantiene también en 0. Es decir, acá por ejemplo fíjense que se mantuvo, no hubo cambio, sino se mantuvo el estado. Este 1, bueno, este 1 ya llegó acá y está reset igual a 1. Entonces, fíjense que por ejemplo acá, en este caso, no hubo cambio de estado, es decir, permaneció fijo el estado. Entonces, lo que acabamos de hacer, entonces, se conoce como sintonizar, pues, en este caso, las entradas para observar el comportamiento de cambio de estado o establecimiento de estado y mantenimiento del estado, ¿sí? Entonces se mantiene el estado. ¿Listo? Bueno, entonces eso es establecer, lo hacemos con el set. Ahora imagínense que vamos a hacer otro análisis, pero un poquito diferente y ya no vamos a jugar con la entrada set, sino con la de reset. Entonces ahora vamos a hacer algo parecido, pero aplicando el pulso en la de reset. En la de reset no estábamos haciendo nada, es decir, solamente estábamos aplicando un valor constante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. Voy a borrar esto acá. Y bueno, vamos a suponer entonces, por ejemplo, que set es igual a 1. Set es igual a 1. Reset tiene esta forma de onda. T sub 0, T sub 1. Y vamos a arrancar con la suposición de que Q está en un nivel de, por ejemplo, 0. 0. Mientras que Q negado está, por ejemplo, en un nivel de 1. Entonces, arrancamos siempre con esa suposición. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al instante t sub 0 hay cambio de señal, ¿no? O sea, aquí recuerden que se mantiene 1, esto es 0, 0, 1.
pues nos daría 1, 1, NAND 1 nos daría 0. O sea, ahí está el análisis. Al hacer este cambio, entonces acá sería 0, cambia 0, pero ¿qué pasa? 0 y aquí se mantendrían entre comillas, ¿no? Ese estado, ese valor que tendríamos acá con Q sería 0 y 0 NAND 0 pues nos daría en este caso 1, ¿no? Entonces fíjense que es como si se mantuviera el estado. Entonces, T sub 0, T sub 1. 1 llega acá, 1 NAND 1 pues nos daría 0 y también se mantiene el estado. Entonces, por ejemplo, ahí realmente lo que pasó fue que se aplicó un pulso de entrada a reset, pues para que hiciera algún tipo de cambio, pero por ejemplo ahí no hubo cambio, sino más bien se mantuvo, ¿no? Entonces en ese comportamiento se mantiene el estado anterior, no hubo un cambio pues específico. Si ustedes hacen el mismo análisis, como hacemos el análisis, pero con otros, asumiendo otros valores, pues vamos a observar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, vamos a asumir ahora todo lo contrario, que esta señal estaba inicialmente en 1 y que esta estaba en 0. Entonces, otra vez repetimos el análisis en cuanto a la compuerta, ¿no? Entonces, en el estado inicial ustedes lo pueden comprobar. Esto vendría a ser 1, aquí sería 0 y aquí sería 1, ¿no? Bueno, aquí antes del instante t sub 0 esto sería 1. 1 NAND 1 nos daría 0. 0 NAND 1 nos daría 1. Pero cuando hay cambio en el flanco, perdón, en la señal, acá tendríamos un valor de 0, ¿no? Entonces este 0 NAND 1 nos producirían 1. Fíjense que aquí en t sub 0 habría un cambio, ¿no? Bueno, sería t sub 1. Y si ese cambio se propaga acá, entonces este ya no sería 0, sino sería 1. Y 1 NAND 1 nos daría 0. Entonces aquí hay otro cambio de estado. T sub 0, T sub 1 sería en 0. Fíjense que con esa combinación en particular lo que pasó fue que hubo algo que se conoce como cambio de estado. Entonces, pues realmente lo que estamos haciendo es analizando las diferentes posibilidades que se producen en ese circuito, ¿sí? Entonces vamos a resumirlo y ya analizando esa tabla de verdad, vamos a deducir la tabla de verdad, pero en resumen, hagamos un resumen rápido. ¿Qué se puede decir? Entonces, pues hay varias cosas, ¿no? Entonces, en resumen, el primer caso que analizamos es cuando set es igual a reset, por ejemplo, y es igual a 1, ¿sí? Eso se conocería como estado normal del bistable. No hay efecto, o sea, cuando nos referimos que no hay efecto, bueno, sobre el estado de salida. Y esto hace referencia a que no hay cambio, ¿no? Entonces vamos a escribir que Q y Q negado pues permanecen, ¿no? Permanecen en el estado o permanecerán en el estado en el que se hayan encontrado, o llamémoslo en el estado anterior, antes de la condición de entrada. Luego, por ejemplo, podemos tener a set igual a 0 y reset igual a 1, por ejemplo. Entonces, esa condición nos va a producir aquí, entonces vamos a llamar un cambio. Entonces, cambia. Entonces, muy posiblemente, o como lo habíamos analizado acá, cuando set se ponía en 0, aunque lo borré, es que había un cambio, ¿no? Entonces, cambia. Entonces, es como si no estoy mal, la salida cambia. A Q igual a 1. Entonces, donde va a permanecer.
pues aún después de que, por ejemplo, set pues cambie a alto, ¿no? Entonces, esta normalmente se le conoce como establecer el hash, esta condición, establecimiento o establecer. Tendríamos una tercera condición en donde set es igual a 1, reset es igual a 1, perdón, reset es igual a 0. En esta condición, la salida, pues, en este caso también cambiaría, ¿no? Entonces, en este caso hay un cambio. Entonces, Q es igual a 0. Entonces, y digamos así, ese valor va a permanecer en la salida aún después de que, por ejemplo, reset cambie a alto, ¿no? Regrese a alto. Entonces, normalmente esto también se le conoce como borrar o resetear, restablecer el hash, ya, ¿sí? Y la cuarta que vimos es, bueno, por ejemplo, cuando set sea igual a reset igual a 0. Entonces estas dos, por ejemplo, es como si tratara de cambiar de estado y a la vez cambiar de estado y establecer, ¿sí? Al mismo tiempo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, esto es como una condición que llamaríamos inválida o prohibida, porque jamás tendríamos esto, ¿no? Entonces, que Q igual a Q negado, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como una salida inválida. Entonces, si lo resumimos en una tabla de verdad, entonces ustedes lo pueden colocar cuáles son las entradas principales. Entonces tenemos set, tenemos reset y acá tenemos la salida, la salida. Bueno, ahí en realidad son dos salidas, ¿no? Y si ustedes lo podemos codificar como 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. De pronto el orden se les hace un poquito diferente, pero es como por la manera de mostrar de una mejor manera. Entonces, para esta condición de 1, 1 es lo que llamaríamos sin cambio. Entonces, reset 1 nos obligaría a que Q sea igual a 1, mientras que reset 0 y set 1 nos obligaría a que Q sea igual a 0. Mientras que 0, 0 es lo que mencionaba como inválido. Inválido. ¿Listo? Entonces, este inválido es porque se produce esta condición. Q igual a Q negado y pues ambos igual a 1, entonces no sería válido. Entonces, esa es la tabla de verdad de, de ese bistable, importante tenerla en cuenta. Y ya pues el bistable uno a nivel de representación, de pronto ustedes si lo vieron en su clase de electrónica digital, pues normalmente no se dibuja todo ese repertorio de compuertas, sino normalmente dibujamos un diagrama de esta manera. Es en donde vamos a señalar que esto es un bistable. Entonces este es S, bueno, son representaciones alternativas. S, R, Q, Q negado, y esto normalmente le escribimos latch. Listo, entonces acá sería la entrada S, este sería R, este sería Q y este sería Q negado. Entonces esa es la representación como tal, de la representación, el símbolo de bloque se llama símbolo de bloque simplificado. Otras posibilidades o otras maneras en las que pueden ustedes trabajar con ese lash es una representación con compuerta NOR. Entonces con compuerta NOR pues ustedes saben que es universal, pero hay algunos cambios. Entonces sería una compuerta NOR, por ejemplo acá esta, pero acá negado. Acá otra compuerta, que bien, o sea, este vendría a ser otro equivalente del circuito que vimos anteriormente. Entonces, este viene a ser
De por sí tiene la misma, ya la misma interconexión, solamente que es con otro tipo de compuertas. Esto lo llamaríamos set, o sea, es igual. Este sería set, pero pues es como set negado. Acá sería reset, pero sería negado. Acá tendríamos a Q, bueno, eso sí permanece así, Q negado, y la retroalimentación transversal sí es igual. Es decir, acá hay una retroalimentación y acá también hay otra retroalimentación. ¿Listo? Entonces ese es el equivalente con ese tipo de compuerta. Y eso ustedes lo pueden representar también a nivel de símbolo como el que vimos acá. Pero pues si lo hacen a nivel de símbolos, pues ya saben que esas entradas, o sea, típicamente cuando lo van a representar sería algo así. Esto negado. Entonces esto sería S, R, Q, Q negado. Ah, bueno, acá Q, Q negado. Y este sería latch. Sería exactamente equivalente. Por ejemplo, la idea es que ustedes hagan el análisis con este. Debería ser exactamente igual, solamente que esto estaría activo en bajo, ¿no? Y el latch que analizábamos es activo, estaría activo en alto. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a los latches. Una explicación eh, sencillita. Vamos a hacer un análisis con forma de onda, por ejemplo, para este circuito, para tenerlo en cuenta, no sé. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, suponer las siguientes formas de onda. A las entradas del latch. Suponer, ellos van a asumir o suponer que al inicio Q, casualidad Q es igual a 0. Entonces vamos a... Es que estos circuitos por lo general se analizan más con diagramas de tiempos que con estados fijos. Vamos a hacer el gráfico rápidamente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un tiempo set. Un tiempo set que puede tener esta forma de onda. No obligatoriamente formas de onda periódicas, sino pueden tener otros estilos. Por ejemplo, este. Y acá el resto de la señal. Por ejemplo, esto es nuestro nivel 1 y esto sería set negado. Vamos a poner la de reset. Por ejemplo, la de reset podría ser así. Tiene otra forma. Entonces no exactamente pues van a ser simétricas, pero sí van a tener otros tipos de formas de ondas. Entonces esto también estaría aquí en 1 y esto sería lo que llamaríamos reset negado. Vamos a hacerlo con el ejemplo de la variación de latch. Y pues vamos a suponer entonces, por ejemplo, hasta este punto, por ejemplo, que ahí sería, bueno, ahí lo vamos a llamar un T1 y vamos a analizar la salida. Bueno, que ahí está un poquito sobrepuesto. Entonces el ejercicio dice que asumir que sea 0. Entonces de momento acá la salida Q sería 0, ¿no? 0. Voy a hacerla con un solo renglón acá para que no se traslape. Entonces ¿qué? En T1
pues tenemos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Al principio, ustedes observan que set negado y reset negado, pues serían equivalentes a 1. Entonces, si permanece de esa manera, ¿qué observamos? Entonces, recuerden ustedes la tabla de verdad. Básicamente esto va a permanecer en el estado. Permanece en el estado 0. ¿Listo? En el estado 0. Es decir, pues, por ejemplo, fíjense que aquí hay un pulso. El pulso bajo que ocurre en la entrada reset en el tiempo T1, pues no va a tener efecto, pues ya que pues el Q se encuentra de antemano en un estado como de, llamaríamos como de borrado, como de clear. Entonces recuerden ustedes la, bueno, propiamente la tablita, ¿no? Entonces 1, 1, sin cambio, 1, 0, Q igual a 0. ¿Listo? Entonces de momento permanecería. Iríamos hasta más o menos hasta este valor de T2, o bueno, hasta ese como instante más bien llamarlo, no valor. Entonces en T2. Bueno, entonces eso va a continuar de esa manera. Yo sigo dibujando acá moradito hasta T2. Bueno, hasta ahí. ¿Qué pasa? La única forma en que Q1, perdón, en que Q vaya a pasar al estado 1 es pues mediante un pulso bajo en la entrada de set, o sea, en este, ¿sí? Entonces, como ustedes observan, acá ya se produce este pulso y eso pues ocurre en T2. Entonces, ahí se primero cambia abajo. Entonces ahí lo que van a ustedes observar es que bueno, la señal tendrá que seguir este estilo. Pero entonces en set vuelve a haber otro cambio. En set acá otra vez pues de 0 pasa a 1, ¿cierto? Entonces ahí set regresa al nivel alto, en lo que llamaríamos el instante T3, pero de todas maneras Q va a permanecer en su nuevo estado. Es decir, ahí no va a haber propiamente pues un cambio de estado. Entonces lo vamos a llevar ese, ese valor hasta, bueno, hasta más o menos acá, que vendría a ser otro instante de tiempo que llamaríamos T4. ¿Listo? Entonces, en el instante T4 set vuelve a cambiar. Entonces, vuelve a cambiar abajo, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí no va a haber efecto sobre Q, porque ya, digámoslo así, ya se encuentra en el estado 1, ¿no? O sea, es decir, set 0, bueno, ahí set lo cambia, pero ya se encuentra en el estado, entonces pues va a permanecer en dicho estado, ya que permanecer en dicho estado. Bueno, ahí me quedó de otro color, no va a haber cambio. Y llegamos al instante T5. Entonces en T5, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la única forma de regresar a Q, o sea, es decir, a otra vez al estado 0, es aplicando un pulso bajo en esta entrada de reset, ¿sí? Entonces ese pulso bajo de reset, ¿qué me hace? Pues me generaría un cambio de estado acá en T5 y ahí regresaría. ¿Listo? Bueno, aquí tendríamos en cuenta ese T6. Entonces ya cuando, digamos así, reset, aquí vuelve y regresa a 1 en el tiempo pues T6, Q de todas maneras va a seguir permaneciendo pues en ese último estado. Entonces sería un ejemplo en particular analizándolo pues propiamente con este latch, ¿sí? Este latch. Entonces la idea es que ustedes repasen, revisen el ejercicio, apliquen otras formas de onda para observar ese comportamiento. ¿Listo? Esto es muy utilizado, lo utilizan mucho en las tarjetas más que todo. Una aplicación se conoce como, digámoslo así, rebote o rebotes de contacto. Entonces normalmente
son utilizados estos circuitos para limpiar las transiciones de voltaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de un interruptor mecánico, acá limpiar transición de voltaje. Un interruptor mecánico nos genera una señal con varias transiciones en el voltaje de salida, ¿sí? Pero es que eso no lo vemos nosotros a simple vista. Por ejemplo, pues uno lo que se imagina es que el cambio no es abrupto, pero no sé, por ejemplo, puede ser esto, una señal que fluctúa varias veces en este intervalo hasta que se establece en un nivel lógico. Bueno, en el nivel lógico deseado, que vendría a ser 5 voltios, 0 voltios. Entonces, eso se conoce como el efecto de rebote aleatorio o una señal de rebote aleatorio, y de alguna manera eso nos puede llegar a afectar pues algunas señales. Entonces lo que se hace, por ejemplo, normalmente es utilizar este tipo de elementos como los, los latch para eliminar esos rebotes. Es eliminar pues los rebotes de contacto. No sé, por ejemplo, puede haber circuitos de esta naturaleza. Entonces tenemos un latch, un biestable, acá tenemos la entrada S, R, acá tenemos Q con un voltaje, vamos a llamar voltaje de salida, y pues acá estaría el equivalente de ese circuito. Acá por ejemplo tenemos una entrada, aquí una resistencia, más 5 voltios por ejemplo, y acá no sé, la interconexión puede ser de un pequeño interruptor, por ejemplo, un interruptor, la entrada, otra resistencia, acá a nivel por ejemplo de más 5 voltios, ¿sí? Entonces nos elimina prácticamente ese efecto antirrebote, ¿no? Es decir, limpia la señal, y esta señal entonces ya con el flip flop, con el latch tendría que estar limpia. Algo así pues sería lo que podríamos observar, por ejemplo. Entonces, este sería nivel 0 y esto sería nivel 1. ¿Listo? Bueno, eso como aplicación en cuanto a esa estable. El otro modelo de latch que vamos a ver es el que tiene compuertas NOR. Entonces, latch de compuerta NOR. Entonces vimos algunas variaciones. Lo que pasa es que bueno, este es un con compuertas OR, pero a las entradas negadas, pero este es como si ustedes aplicaran el teorema de Morgan, porque son compuertas universales, es decir, es transformando parcialmente la equivalencia. Pues con una compuerta NOR parecido, entonces vamos a dibujar las compuerticas NOR. Entonces tendremos una compuerta acá, otra compuerta acá. Bueno, aquí la gran diferencia es que este sería Q negado y este sería Q. Acá tendríamos a set y acá tendríamos a reset, y esto también tiene retroalimentación transversal. Sale este, retroalimenta acá, este y retroalimenta acá. Puerta 1 con puerta 2. Entonces se pueden utilizar con puertas NOR acopladas también de manera transversal para formar un latch de compuerta NOR. Entonces, muy similar al latch de NAND, pues las salidas Q y Q negado aparecen invertidas. ¿Listo? Entonces, si ustedes hacen la tabla de verdad, set, reset, y acá la salida, pues va a ser muy similar. Lo voy a escribir acá de una vez.
Entonces acá también vamos a tener los estados 0, 0, bueno, los valores 0, 0, 1, 0. Esto es como lo que sería complementario al dispositivo que vimos anteriormente, 1, 1. La gran diferencia es que el sin cambio se produciría en este estado, perdón, se produce en la misma combinación, y los valores inválidos también acá. Sería inválido en 1, 1. En set igual a 1, pues q igual a 1. Mientras que si reset es igual a 1, pues q se nos pone en 0, ¿no? Entonces uno establece y el otro borra. O sí, se llama clarear, creo que le dan el nombre. Clear, bueno, borrar. Representación en diagrama de bloque simplificado, pues básicamente uno acostumbra a dibujar un bloque S, R, Q, Q negado, y este sería el esquema de nuestro Lash. ¿Listo? Entonces, las reglas del Lash de compuerta NOR. Cuando tenemos set igual a reset igual a 0, 0, entonces esa condición pues vas a establecer, digámoslo así, el nivel, bueno, va a establecer q igual a 1, en donde el estado va a permanecer, ¿sí? Va a permanecer sin importar, por ejemplo, si set, perdón, aquí es, no, este es, corrijo acá, ese es el estado de mantenerse, perdón, aquí se mantiene sin cambio, entonces vamos a escribir como que q negado, entonces permanecerán en el estado que tenían antes de que se produjera la condición en la salida, de la entrada, de que se produjera una condición en la entrada. Es decir, pues permanece, ¿no? Por eso en la tabla de verdad sin cambio. El segundo, entonces el segundo es cuando tenemos set igual a 1, reset igual a 0. Entonces en este caso, ese set nos pone a q igual a 1, permanecerá, entonces permanecerá aún con set igual a 0, es decir, permanece en 1, aún si ese set regresa a 0. ¿Listo? Tenemos el tercer valor, bueno, el tercer es posible combinación, que vendría a ser cuando set es igual a 0 y reset igual a 1. Entonces, este sí lo que nos ocasiona es que q es igual a 0, es decir, lo que llamaríamos va a borrar la salida, y eso va a permanecer, entonces permanecerá aún después, por ejemplo, de que reset con reset igual a 0. Entonces va a permanecer en ese estado. Y la cuarta condición, por ejemplo, es cuando set es igual a 1 y reset es igual a 1. Entonces, esta es como la condición que trata de establecer a Q, bueno, trata de establecer y restablecer el H al mismo tiempo, ¿sí? Lo que produciría algo así como esto, Q igual a Q negado igual a 0, entre comillas. Entonces, si esas entradas se regresan a 0 en forma simultánea, el estado de salida, digámoslo así, resultante es impredecible. O sea, no lo podemos predecir y esa condición de entrada, esta no, pues no se debe utilizar. Entonces, la gran diferencia es que el Lash de compuerta NOR pues opera exactamente de la misma forma que el Lash NAND. Es únicamente las entradas set y reset, por ejemplo acá son activas en alto.
en vez de activas en bajo. Y pues el estado detenido normal, o sea, cuando no hay cambio es cuando Z es igual a reset igual a 0. Q va a cambiar, por ejemplo, a nivel alto, pues mediante un pulso alto en set, ¿no? Y cambiará abajo mediante un pulso alto en la entrada reset. Entonces ya tenemos el símbolo y si quieren lo miramos con otro ejemplo de diagrama de tiempos. Entonces, ejemplo. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, vamos a suponer otra forma de onda. Entonces suponer que Q es igual a 0 y determinar la forma de onda para el circuito, dadas las entradas. Siguiente. Determinar las formas, bueno, la forma de onda en Q con las siguientes entradas. Entonces, por ejemplo, tenemos a la señal set. Esto es aleatorio, ¿no? Es decir, puede ser cualquier forma de onda, entonces no se preocupen por eso. Esta, por ejemplo, es la del libro. Ustedes pueden hacer el análisis con otra forma de onda. Entonces, esta la llamaríamos set. Esta sí es activas en alta, ¿no? Vamos a hacer la de reset. Por ejemplo, la de reset puede ser acá pico. Acá otro valor. Y acá permanecer. Bueno, esta ahí me quedó un poco regular. Es este reset. Este es en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Y Q. Entonces esa es la idea, analizar qué pasa con Q. Entonces, hagámoslo con azul. Entonces, con Q. O sea, inicialmente uno parte de una condición. ¿Listo? Y es la que nos dice que asuma que eso viene con un estado 0. Entonces, si quieren lo llamamos acá un T1. Y, o sea, de este punto acá sería 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Digámoslo así. eh, como, como ustedes observan, pues tenemos al inicio un estado que estamos asumiendo con el valor de set en 0. Bueno, reset en 0, que esa es la condición que nos dan, pero una salida 0. Entonces llegamos a la condición 1. Y en la condición 1, entonces, bueno, aquí es 0, ¿no? Luego aquí tenemos un valor de set en 1 y este 0. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, pues lo que sucede es que el valor tiene que cambiar, ¿no? El de Q. Entonces, set cambia a nivel alto en el tiempo T1 y pues ese se va a establecer en 1 y va a permanecer ahí hasta que pues muy posiblemente set pues regrese a 0 en T2. ¿Dónde está T2? Entonces, pues T2 pues sería muy posiblemente acá, ¿no? Bueno, ahí me quedó. T2. Pero de todas maneras, ahí pues se va a mantener, ¿no? Entonces ahí va a permanecer en 1. Y tendríamos acá luego este valor como un tiempo T3. Entonces, ¿qué pasa en ese T3? Entonces, T3, la entrada reset cambia a un nivel alto. Entonces,
borra lo que estaría en Q para que quede en un estado 0. Es decir, esto haría algo así, baja acá a 0. Y bueno, hasta este nivel que llamaríamos T4. ¿Listo? Entonces, hasta que regrese, sea reset T4. Digámoslo así, esto se va a mantener de esa manera, o sea, se va a mantener en ese estado. Pero, por ejemplo, aquí se aplicó un pulso en reset T5, ¿no? Eso no tiene ningún efecto porque es que Q ya se encuentra en un estado bajo. Es decir, pues ahí va a permanecer en ese estado bajo. Ya habría que analizar, por ejemplo, cuando se da este pulso. Este sería, por ejemplo, en el instante T sub 6. ¿Qué pasa en ese instante, no? Entonces, set vuelve a ponerse en 1. Entonces, si se vuelve a poner en 1, entonces otra vez, pues vamos a tener un cambio de estado. Se vería algo así. Entonces acá se pone en 1. Nuestra salida, pues ahí permanecerá por tiempo indefinido. ¿Listo? Entonces, ese es muy posiblemente un análisis que normalmente pues, se puede realizar con este tipo de circuitos. ¿Listo? Bueno, entonces, pues les dejo esa explicación de momento. Esa explicación para que la revisen el día miércoles. Quería hacerles ese recorderis inicial. En la clase del viernes pues avanzamos con la parte de la implementación del hardware digital con circuitos secuenciales. Tal vez les explique algo de flip-flops. Y pues por ejemplo la idea es que vayan, por ejemplo, investiguen cómo se simulan estos circuitos. Cómo pueden ustedes hacer la descripción de un circuito de tipo latch. Bueno, después miramos el flip-flop en un lenguaje de descripción de hardware. Entonces, por ejemplo, mirar pues qué, en cuartos, ¿no? Y ya, entonces ya después vamos a mirar lo que sería, por ejemplo, los flip-flops. Entonces ya vamos a mirar lo que es flip-flop sincronizado por reloj, porque este no, bueno, lo miramos por reloj. Entonces, sincronizado por reloj, que hay diferentes. Entonces, aquí ya hay diferentes. Entonces, muy posiblemente hablemos de los SR. Ese es un tipo de flip-flop. Otro, por ejemplo, están los JK. Y, por ejemplo, por reloj en D. Y aquí ya pues uno hablaría de la sincronía. Entonces, si es sincronizado por flanco de reloj o si es asíncrono. Eso es lo que tendríamos que analizar o bueno, estudiar un poquito más a detalle. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan repasando. Entonces, nos estamos comunicando de momento. Gracias.